Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión en vivo de la Universidad Cuauhtémoc. Es un gusto darte la bienvenida. Mi nombre es Carlos Zulaje y en esta transmisión vamos a hablar sobre cómo ser autodidacta estudiando en casa, precisamente por todo este tema que está surgiendo a nuestro alrededor, en donde nos ha llevado a tomar responsabilidad y compromiso personal para darnos un tiempo y generar también nuestro propio aprendizaje. Quiero iniciar esta emisión en vivo contándote brevemente una anécdota personal. Fíjate que cuando yo terminé la universidad, ya hace algunos años, lo primero que hice fue irme de vacaciones, me fui con la familia. Y ya cuando veníamos de regreso a la ciudad de Querétaro, hicimos escala en el bello puerto de Veracruz. Y ahí recuerdo que entramos a desayunar a un lugar, a un restaurante, estos en donde ya sabes, hay discos, Blu-rays, DVDs, recargas telefónicas, gafas, anteojos, medicinas, pasteles, tienda, restaurante, bar, recargas telefónicas, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces encuentro la zona de libros que hay en esta tienda y lo primero que me llama la atención es el título: Autoayuda y superación. Dije, bueno, voy a darme una vuelta por estos libros y me encantan los títulos, por ejemplo, de estos libros porque me resultan en muchas ocasiones curiosos. Y entonces empiezo a leer diferentes títulos de estos libros, algo así como Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, o algo por el estilo. Títulos como Piense y hágase rico, ese me llamó muchísimo la atención, así que lo tomo, lo empecé a leer, dije Piense y hágase rico, nada sucedía en el momento, todo el mundo se me quedaba mirando alrededor de yo estaba ahí pensando. Total que, bueno, sigo viendo los libros, ¿no? Como Cómo olvidarte de tu ex en 3 simples pasos, etcétera, etcétera. Y hubo uno que captó mi atención en ese momento porque dije, oh, este me puede ayudar en este instante de mi vida personal. ¿Cuál crees que era ese título? Decía, ¿qué les gusta a ellas? Sea un campeón de seducción. Y dije, wow, interesante. Oye, yo solo, imagínate, sin pareja en ese momento, soltero, mis amigos me decían el solo vino. Dije, este creo que me puede ayudar. Total que sigo viendo los títulos y hubo otro que me llamó muchísimo la atención. Decía, El manual del capacitador. ¡Wow! Eso inmediatamente hizo clic conmigo y como si fuera una bola mágica vislumbré mi futuro. Agarré este pequeño manual, porque es chiquito, lo agarré, empecé a hojear y tenía contenido que complementaba muy bien lo que yo hace poco había estudiado en la universidad. Me decían cómo preparar, por ejemplo, el escenario, las sillas para cuando dé un curso de capacitación. Me decían los diferentes estilos de aprendizaje, que hay personas más kinestésicas, más auditivas, más visuales. Total, que fue un complemento maravilloso, extraordinario a lo que yo había aprendido en el salón de clases. Yo tenía la disyuntiva porque solo podía comprar un libro por mi presupuesto económico. Dije, ¿cuál de las dos opciones me llevo? Total que bueno, al final me decidí por este, salgo de aquella tienda, pero en mi conciencia estaba ese como remordimiento, esa ardilla que me decía, oye, Carlos, ¿no vas a dejar ese libro que tal vez te puede dar más conocimiento, más aprendizaje relacionado a tu carrera, para lo que te has preparado? Así que bueno, le pedí dinero prestado a mi papá y regresé a la tienda y finalmente me lo compré, el manual del capacitador. En el regreso, en el camino que veníamos a la ciudad de Querétaro en el auto, empiezo a hojearlo y literalmente en esas horas que dura el viaje, me lo comí, me lo devoré completamente, me encantó, me fascinó. Pero mientras yo estaba leyendo que a la fecha sigue siendo uno de mis materiales favoritos, mientras yo lo leía, descubrí precisamente que en ese momento de mi vida, ahora el aprendizaje iba a ser por cuenta propia. Mis papás habían cumplido su labor de educarme hasta la universidad. Ellos habían hecho su trabajo de manera extraordinaria. Ahora me correspondía a mí seguir estudiando. Y entonces me di cuenta en ese momento, pues no tenía todavía un trabajo, yo era recién egresado en ese instante, pero me di cuenta que este tipo de materiales, por ejemplo, me permitían complementar y me permitían sumar información, contenido valioso a lo que yo ya había estudiado previamente. Fue ahí donde dije, me gusta ser autodidacta. Y de eso precisamente trata este webinario, cómo ser autodidacta y ahora en este tiempo de pandemia que tú estás estudiando en clase. Lo primero que yo te quiero decir en estos momentos, estimado alumno, alumna que nos está siguiendo en este webinario, es que tú valores y agradezcas la oportunidad que estás teniendo en este momento de recibir educación. ¿Por qué te lo comento? Porque la verdad es que la situación se ha vuelto compleja para muchos y el que tú tengas esta oportunidad, que algún
familiar, tu papá, tu mamá, algún tutor te esté apoyando, incluso tú mismo estés pagando tus propios estudios, es algo maravilloso. Es algo que de verdad hay que valorarlo, hay que agradecerlo a esa persona también que te está apoyando y hay que sacarle el mayor provecho. Entonces, eso genera también compromiso, un compromiso, una responsabilidad personal, pero no por obligación, sino por el gusto, por el compromiso, el deseo de crecer. Y esa es una de las bases para ser autodidacta, que tú lo elijas por gusto, por placer de querer seguir aprendiendo. Y esa es la importancia entonces de desarrollar esta habilidad, de que tú te vuelvas un autodidacta en estos tiempos de estudiar en casa. Y yo quiero decirte, antes de pasar a algunos tips que traigo para ti en este webinario, yo quiero que tú te cuestiones cuál es tu concepto de estudiar. Cuando tú escuchas la palabra estudiar, ¿qué se te viene a la mente? ¿Con qué lo asocias? Fíjate que las palabras no solamente son sonidos, no solamente son símbolos, también lo asociamos con un concepto que ya hemos visto, aprendido, escuchado, vivido a lo largo de nuestra vida. Si yo, por ejemplo, estimado joven, te digo amor, esa palabra inmediatamente tú la vas a asociar a un concepto por lo que has vivido. Tal vez en este momento conociste a ese chico, a esa chica que te gusta y tal vez tu asociación con el amor sea algo positivo, pero tal vez a lo mejor te acaban de dejar, acabas de terminar una relación y quizá si yo te digo amor en este momento no te suene tan desagradable, tan agradable. A lo que voy es cómo cada palabra genera en cada uno de nosotros un concepto. Si tú entendiste esto, entonces cuestiónate, ¿cuál es mi concepto de estudiar? Porque muchas veces el concepto de estudiar lo tenemos solo como obligación, como algo pesado, como algo por cumplir. Yo te invito a que cambies el paradigma, a que lo veas como una oportunidad para tu vida, más allá de un examen, más allá de solamente obtener una calificación, que sea un conocimiento, que sea algo que te permita generar habilidades, que sea algo que te permita ser una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer. Entonces, si tú ves este concepto de estudiar como algo que te va a generar para ti algo positivo, entonces entras en esta sintonía y no solo verlo como, debo cumplir tareas, trabajos, los maestros, sino verlo como algo importante, como una oportunidad para tu vida. Precisamente Albert Einstein eso dijo en algún momento: no veas tu educación como una obligación, sino velo como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del saber. Y es eso. Esa es la primera invitación que te hago para que tú te vuelvas autodidacta. Cambia tu concepto, tu paradigma, qué es para ti estudiar, y velo como un proceso que te permite crecer, sí, tener más conocimientos, sí te ayuda también para desarrollar habilidades, pero también para desarrollar valores, para darte cuenta de lo que tú eres y hasta dónde puedes llegar. Si tú ves así tu concepto de educación, entonces aquellas a lo mejor tareas complejas, materias difíciles, pasan a ser retadoras, pasan a ser un compromiso personal de decir, quiero hacerlo y voy a poner lo mejor de mí, a que si solamente lo ves como algo pesado, como algo obligatorio. La invitación entonces es a que incentives en ti ese amor por el estudio, como una forma de superación personal. Vamos a hablar entonces ahora de estas recomendaciones para ser autodidacta. Y en primer lugar, es que tú encuentres tu para qué. ¿Para qué quiero estudiar? ¿Para qué quiero aprender de manera autodidacta? Es decir, que tú establezcas un objetivo y una motivación para hacerlo. Eso es muy importante. ¿Para qué quiero hacerlo? Típica pregunta del primer día de clases, no me dejarás negar. Llega un profesor y te pregunta, ¿para qué estás estudiando esta carrera? Algunos dicen, para ganar dinero, para trabajar, para crear mi propio negocio, para irme al extranjero a vivir. Cada quien tiene sus propias razones para estudiar. Si tú la vas teniendo clara, entonces también le vas encontrando un sentido a tu proceso educativo. Y establece un objetivo. Y ahora que tú estás en casa, de verdad, establécete tu objetivo. ¿Para qué quiero aprender? ¿Para qué quiero seguir siendo yo un autodidacta estando en casa? Ya sea para complementar lo que estoy recibiendo en la universidad o incluso para conocer algo completamente distinto, quizá a lo mejor una nueva habilidad, quizá habilidades blandas como
trabajo en equipo, como la comunicación efectiva, etcétera. En fin, pregúntate para qué lo quieres. Si algo yo te puedo compartir en este webinario es que detrás de cada objetivo también hay un valor. Y eso es bien interesante porque si tú logras encontrar ese valor, entonces el proceso de ser un autodidacta también cobra mayor sentido y le agarras un gusto mucho más grande. ¿A qué me refiero? Te quiero compartir un caso. Yo tenía hace un par de años, ¿verdad?, el objetivo de tener una certificación nacional, entonces me involucré en ese proceso, estuve estudiando unos días, todo el proceso educativo, ¿cuál días? Fueron meses. Y mi objetivo pues era tener un documento, ¿no?, un número de certificado, pero en el proceso fui descubriendo que eso precisamente me daba la oportunidad de sentirme feliz, de sentirme pleno conmigo mismo al obtener ese resultado positivo. Es decir, el papel me iba a ayudar, el papel era un reconocimiento, claro, pero en el proceso y cuando logré aquel resultado, aquella certificación, me di cuenta que me dio felicidad. No te miento, le hablé a un amigo en cuanto terminé el examen y le dije, no sabes qué bien me siento de haber logrado ese resultado. Y eso es precisamente el para qué. Tú tienes un objetivo y mi valor fue el darme cuenta de hasta dónde puedo llegar y la satisfacción que puedo tener de lograr ese resultado. Por eso te comparto. Pregúntate para qué quieres ser autodidacta, para qué quieres aprender algo, cuál es tu motivo y encuentra un valor. Esto es muy personal. Puede ser que eso te ayude a sentirte más feliz o tal vez te da paz o tal vez te hace sentir pleno, realizado, lo que tú quieras. Eso es algo muy personal, pero encuentra ese objetivo para que sea como tu motor. Cuando tú tienes ese motor, entonces no importa a lo mejor el tiempo que le dediques de más a cierta actividad o las tareas o ciertos horarios que a lo mejor son hasta nocturnos para estudiar. Cuando tú tienes ese motor de verdad, lo haces con muchísimo gusto, con mucha pasión. Vamos al segundo tip para ser entonces autodidacta. Despierta tu curiosidad. Esto es algo típico de las personas autodidactas. Indaga, ¿qué más hay o qué más puedo aprender? Incluso si tú estás recibiendo en este momento las clases online en tu universidad, pregúntate qué más hay, qué más puedo aprender de este conocimiento que me está proporcionando mi maestro. ¿Sí? Si tú despiertas la curiosidad, créeme que te facilita el que tú encuentres hasta respuestas. Walt Disney decía, las ideas proceden a la curiosidad. ¿Qué más puedo aprender? Ya sea de mi materia o ya sea algo que a mí me ayude como estudiante, como mujer, como hombre, a crecer, a desarrollar a lo mejor habilidades blandas como el trabajo en equipo, el liderazgo, en fin. ¿Qué más puedo aprender o qué más hay relacionado a mi carrera? Y pregúntale incluso también a tus docentes, oiga profesor, ¿qué más puedo aprender? Eso que usted nos acaba de decir el día de hoy en la clase, me gustó, me gustaría conocer un poco más. ¿Qué libro me recomienda, por ejemplo, para profundizar? Despierta esa curiosidad en ti. Vamos a hablar ahora de un tercer tip y es diseñar un plan de acción. Esto es importante también para ser autodidacta, ya que tú estableces qué quieres aprender. Bueno, aunque sea en una hoja de manera muy sencilla, escribe tu objetivo, que quiero aprender, ¿verdad? ¿Para qué lo quiero hacer? Y escribe ahí también las acciones que vas a realizar. Tal vez en esas acciones te toque dedicar menos horas a las redes sociales. Tal vez tú tengas que administrar tu tiempo de mejor manera. Pero está bien, qué bueno, eso ponlo en tu plan de acción. ¿Qué días, ¿no? o qué horarios yo puedo estudiar mejor? Quiero compartirte algo sumamente importante y es que en este plan de acción tú también establece tu espacio físico. Pareciera que no, pero eso también es sumamente importante cuando uno es autodidacta. Muchas veces decimos, pues me siento en mi cama y me acuesto y ahí me pongo a estudiar. Pues la cama muchas veces lo asociamos con el descanso, con la relajación y en la mayoría de los casos hasta nos da sueño. El espacio físico es importante. Lo que ha ocurrido con todo este fenómeno de la pandemia es que el hogar se ha vuelto un escenario de múltiples actividades. Es tu hogar, precisamente, pero también es tu escuela, la de tu hermano, es la oficina de tu papá, de tu mamá. O sea, todas las actividades han convergido en un solo espacio físico, que es importante, aunque sea un pequeño espacio sagrado para ti,
que lo establezcas. Así sea un buró, una pequeña mesa o una silla, que establezcas ese espacio físico para que sea tu ancla, para que ahí sea tu lugar sagrado y sea donde tú elijas estudiar por convicción propia, sea en donde obtengas tus clases o en donde tú leas. ¿Sí? Esto es como cuando de repente antes de la pandemia decíamos, ¿sabes qué? Se me antojó un café, ibas a una cafetería y te llevabas un libro, ese espacio como rico, sagrado, lo disfrutabas. Lo mismo en casa, diseña tu espacio sagrado para estudiar y establece horarios, eso también es importante. Hay personas, hay chicos que se les facilita más estudiar por las mañanas, hay otros que les resulta más fácil por la tarde y hay quienes lo eligen por las noches. Es decir, cada uno de nosotros tenemos a lo largo del día momentos en donde somos más efectivos. Trata de identificarlos, aprovéchalos. En los siguientes días, obsérvate, analízate. ¿En qué momento del día puedo ser más efectivo para ser autodidacta, para estudiar? Muy temprano, al mediodía, en la tarde, en la noche. Analízate, obsérvate y entonces cuando tú seas también más efectivo, eso, escríbelo en tu plan de acción. A las 8 de la noche, por poner un ejemplo, es cuando voy a leer un libro o cuando voy a escuchar un podcast, por ponerte un ejemplo. Todo eso, de verdad, escríbelo en tu plan de acción, aunque sea muy sencillo, en una pequeña hoja. ¿Ok? Vamos al cuarto tip para ser autodidacta, y es que esto es sumamente importante. Hay que desarrollar hábitos positivos, hay que desarrollar la disciplina. Sí, la verdad es que hay que ser disciplinado. Yo sé que de repente tenemos hábitos no tan efectivos y nos cuesta, nos pesa, pero el ser autodidacta, lo interesante y lo bonito es que también te permite descubrirte a ti mismo, darte cuenta de las áreas de oportunidad que tú tienes, darte cuenta a lo mejor en qué cosas estás fallando y en cuáles puedes mejorar precisamente, ¿ok? Así que ya que estableciste tu plan de acción, que tú dijiste, voy a estudiar 3 días a la semana, por ponerte un ejemplo, a las 8 de la noche. Perfecto, pues sigue tu plan de acción. Llegado ese día, hazlo. Busca ser constante. Quiero compartir contigo también un tip, porque sé que desarrollar estos hábitos positivos muchas veces no es tan sencillo. Venimos cargando a veces hábitos tan no efectivos que nos cuesta dar ese paso para hacer algo más efectivo. Tú puedes empezar de una manera muy sencilla, incluso antes de ser autodidacta, para que veas que esto que te voy a recomendar es efectivo. Tú puedes empezar tendiendo tu cama. Sí, vas a decir, oye, Carlos, ¿cómo que tender mi cama? Eso lo hago todos los días. Ok, pues yo te diría, para que tú empieces, para que veas cómo si puedes desarrollar ese hábito, esa disciplina, tiende tu cama, pero en los primeros minutos de la mañana. Es decir, en cuanto tú te levantes, ya te despertaste, que la primera acción que hagas sea tender tu cama. Que te lleve esos 3-5 minutos antes de hacer otras cosas, antes de irte a desayunar, antes de bañarte, tiende tu cama. De verdad, si tú lo haces de manera continua, créeme que te vas a dar cuenta que se ha formado un hábito en ti. Las pequeñas acciones nos ayudan a darnos cuenta de que podemos hacer grandes cambios. Esto no solo te lo digo yo, esto yo lo aprendí, la mera verdad, y te lo comparto. Yo lo aprendí de un libro que se llama precisamente así, Tiende tu cama. Si tú en algún momento tienes la oportunidad de leerlo, te lo recomiendo. Dice, tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Para poder ser autodidacta, empieza con algo pequeño, empieza generando esos hábitos positivos. Tender tu cama es uno muy bueno que te puede ayudar y es algo que normalmente haces todos los días. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer esto, pues yo tendía mi cama a veces en la mañana, a veces al mediodía o a veces hasta que regresaba a la casa, ¿no? Te soy bien honesto, pero elegí hacer el cambio. Y desde ese momento hasta la fecha, de verdad, es de lo primero que hago y hasta me resulta de manera automática, sin pensarlo, de forma hasta inconsciente, tiendo mi cama. Entonces, cuando tú logras esto y te das cuenta de que ya generaste un pequeño hábito positivo en tu vida, esto te da la oportunidad de decirte, ok, pues ahora voy por otro hábito. Y yo incorporé otro hábito, como fue el tomar agua también en las mañanas, ¿no? Dije, también quiero tomar agua. Entonces lo fui incorporando y fui siendo constante. Obviamente había días en donde a lo mejor se me olvidaba, fallaba, ok, eso pasa, ¿no? Está bien. Bueno, ve al día siguiente y vuelvo a intentarlo.
La idea es que tú vayas autodescubriéndote cómo eres y cómo puedes mejorar en este proceso también de ser autodidacta. Quinto tip, quinta recomendación que te quiero compartir en este webinario es que selecciones tus fuentes de información. Ok, bueno, ya tengo mi plan de acción, ya me puse precisamente a leer, a tomar acción en este plan. Bueno, ¿qué fuentes de información tienes? La ventaja de este mundo actual es que tú tienes hasta el mundo en la palma de tu mano. Uno de los grandes recursos. La idea es utilizarlo de manera efectiva, ¿ok? Investiga dónde puedes aprender. Ahí, y pregúntale hasta a tus maestros, oiga, profesor, ¿qué revista electrónica de la carrera o qué revista electrónica relacionada con esta materia me recomienda? Tus profesores seguramente deben saber algunas de estas revistas electrónicas, páginas web o expertos que hablan de ese tema en particular, que son expertos en alguna materia y que tienen blogs, por ejemplo. Ellos seguramente saben y te pueden recomendar varios de estos, ¿sí? Pueden ser precisamente blogs, páginas de internet, y hay muchas de estas en donde tú te suscribes al boletín. Suscríbete, estos son gratuitos y de manera frecuente te van llegando notificaciones, te van llegando artículos en donde tú puedes generar conocimiento, ¿ok? Podcast también es algo que funciona mucho. Búscalos en estas plataformas de streaming, búscalos y encuentras, de verdad puedes encontrar podcasts afines a la materia que te gusta o a tu carrera que te van a enriquecer, sobre todo porque trae mucho contenido actual. Incluso también canales de video en estas plataformas que hay en internet de video, ahí también puedes encontrar. El ser autodidacta también te va a permitir a que tú aprendas a discernir, porque en internet hay muchísima información, N cantidad de información, entonces hay alguna que nos puede resultar de mucha ayuda y hay otra que quizá no tanto. Entonces también te permite discernir entre aquellos canales, aquellos blogs, aquellas revistas que realmente me nutren, que son efectivas para mí, y aquellos que no cumplen con ese efectivo. ¿Qué más? Bueno, ahí están las bibliotecas digitales y tu universidad te proporciona eso, o sea, está ahí, aprovecha. A mí me encanta una frase que dice, si tienes la prestación, úsala, no te cuesta, la tienes, entonces utilízala. Ahí puedes consultar libros precisamente digitales, ahí tienes, el chiste es que tú lo elijas, lo elijas. Ese es el primer paso. Entonces, quinta recomendación, selecciona tus fuentes de información, incluso hasta puedes encontrar material gratuito, pequeños cursos, pequeños talleres gratuitos muchas veces en internet. Por todo este fenómeno de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, muchos expertos, muchos autores han lanzado hasta contenido gratuito que tú puedes aprovechar. O bien, incluso también hay unos que por alguna tarifa accesible, y yo me he encontrado de verdad hasta con tarifas muy accesibles, en donde tú en un pequeño webinario obtienes más información, ¿ok? Bueno, vamos entonces ahora al sexto tip de este webinario, cómo ser autodidacta estudiando en casa. Y este también es sumamente importante. Practica lo aprendido. Eso es fundamental. Hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro. ¿Y cuál es la recomendación? Que aquello que tú hayas visto, leído, trata de ponerlo en práctica en las primeras 48 horas, que son en donde tienes más fresca la información. Aprovecha esa ventana de oportunidad que tienes más fresca la información para ponerlo en práctica. Aunque sea 3 o 5 minutos que tú le dediques a ponerlo en práctica, hazlo de verdad. De esa manera tú puedes afianzar mucho más este conocimiento. Cuando tú lo practicas, también lo vas interiorizando. Un séptimo tip en este webinario es que disfrutes tu propio proceso de aprendizaje. Eso también es importante. Prémiate por tus logros. Si ya desarrollaste, por ejemplo, este hábito de hacer tu estudio todos los lunes a las 8 de la noche, por poner un ejemplo, prémiate, quizá viendo tu película favorita, a lo mejor comiéndote una hamburguesa, de la manera que tú lo quieras, pero vale la pena y es importante que también tú te reconozcas por esos pequeños logros que vas teniendo en este proceso de ser autodidacta. Y por supuesto también que nos ayuda pues a evaluar nuestro propio aprendizaje, a pedir retroalimentación. Desde luego, en la universidad, con los periodos de evaluación, con los exámenes, ahí uno se va dando cuenta, pues cómo va poniendo en práctica ese conocimiento que va obteniendo. Esa es la manera en cómo nosotros podemos, o como tú como alumno, puedes identificar o puedes evaluar
cómo vas avanzando en tu proceso de educación. Pero también pídele retroalimentación al docente, por ejemplo, ¿sí? En este proceso de ser autodidacta, en muchas ocasiones es algo hasta solitario, ¿no? Porque eres tú solito aprendiendo de diferentes fuentes de información, pero también vale la pena tener una guía. Yo sé que hay materias, hay clases en donde es más fácil ser autodidacta que en otras por la naturaleza del contenido, por la naturaleza de la materia. Eso es cierto, ¿no? Hay algunas en donde dices, hasta yo solo lo puedo aprender, ¿sí? Y hay otras en donde no, hay otras en donde requieres una guía, una tutoría. Entonces, si es posible, apóyate de aquel docente, de aquel instructor de ese curso, de ese maestro que te está dando en este momento clases online, para que te vaya retroalimentando, para que te vaya compartiendo su experiencia. De esa manera, pues tú también evalúas tu propio aprendizaje. ¿Ok? Así que para hacer un resumen en este webinario, vamos a enlistar estos 7 tips que acabamos de compartir contigo. Recuerda, encuentra tu para qué. ¿Por qué quiero estudiar de manera autodidacta? ¿Sí? Ese es el primer tip. El segundo, despierta tu curiosidad también. Tercero, diseña un plan de acción, que es muy importante. 4, sé disciplinado, busca desarrollar hábitos positivos. Te di esa recomendación, ese tip. Te invito de verdad, ponlo en práctica. Empieza tendiendo tu cama con algo muy sencillo para que desarrolles hábitos positivos. ¿Ok? Quinto tip, selecciona tus fuentes de información. 6, practica lo aprendido. Eso es muy importante. Aprovecha las primeras 48 horas. Y séptimo, disfruta tu propio proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero decirte también en este día? Que la educación tú puedes verlo como eso, como un juego de aprendizaje. Cuando tú eliges verlo así, de verdad que esa tarea, esas horas que tú le dedicas a tu propio estudio, se vuelven algo interesante, algo enriquecedor, se vuelven hasta retadoras, si tú eliges ver tu educación desde ese punto de vista. Pero si tú las ves solo como, ay, me pesa esa obligación, solo cumplir por cumplir, créeme, pues que no será muy efectivo para ti. Yo te invito a que cambies ese paradigma para tu favor. La educación también puedes verla como un juego de aprendizaje en donde te retas, en donde te diviertes. Cuando tú juegas, te diviertes, la pasas bien y aprendes. Eso también es importante, ¿ok? Finalmente, yo me despido con esto. Evita estudiar solamente para pasar un examen, solamente para eso. Mejor también estudia para la vida, para obtener conocimientos que te ayuden, desarrollar habilidades y formas de ser más efectivas en tu persona. Este es el webinario que preparamos este día para ti. Si hay alguna duda, con muchísimo gusto podemos responderla. Abrimos el espacio para que lo hagan. Ok, tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿es efectivo ser autodidacta? Fíjate que es efectivo si tú pones de tu parte, si tú estás comprometido. La verdad es que sí es efectivo, pero tienes que poner mucho de ti. Por eso en uno de los tips yo te compartía, debes desarrollar hábitos positivos y generar esa disciplina, buscar ser constante. De esa manera sí puede ser efectivo ser autodidacta. Pero como te mencioné hace un momento, habrá ocasiones en donde a lo mejor tú tengas dudas, en donde requieras la ayuda de alguien. Pide ayuda, acércate a tu docente, mándale un correo o en la clase online, pregúntale, porque en este proceso de ser autodidacta nos pueden surgir muchas dudas y vale la pena que tú las plantes para que te las respondan. Ok, aquí nos pregunta Cristina, ¿para todas las materias se aplica ser autodidacta? Muy buena pregunta. Fíjate que yo diría que no para todas, desde luego que no para todas, porque hay algunas en donde sí requieres la guía, la tutoría directa. Desde luego que sí, sobre todo muchas que tengan que ver con habilidades manuales, ahí sí requieres esa asesoría por parte del profesor, ¿sí? En aquellas en donde tú puedes ser autodidacta, adelante, sigue. Pero habrá otras en donde, por supuesto, la guía o incluso una comunidad de aprendizaje te van a facilitar que tú desarrolles pues el estudio, ¿no? Tu aprendizaje. Porque hasta los mismos compañeros de estudio nos apoyan o podemos hasta complementarnos para tener un mejor aprendizaje. Entonces, no en todas, la verdad, hay algunas en donde sí se necesita guía, se necesita una asesoría.
Ok, también excelente pregunta. Gracias, Rafa. Dice, ser autodidacta es para todas las personas. Quiero ser muy cuidadoso con esta respuesta. Puede ser para todas las personas. Puede ser para todas las personas. Nuevamente, retomo lo que mencioné hace un momento. Primero que todo, requiere un compromiso personal. Esa es la base. Que tú lo elijas y comprometerte. Después, hacer estos hábitos, desarrollar la disciplina. Entonces, si tú, por ejemplo, no te quieres comprometer con tu propio estudio o no te abres a la oportunidad, porque ser autodidacta también es abrirte a la oportunidad. Si tú no te abres a esta oportunidad de ser autodidacta, difícilmente puede ser para ti, ¿no? Por eso yo digo, puede ser, puede ser. Tiene que ver mucho con tu propia actitud, compromiso, responsabilidad y desarrollar estos hábitos positivos. Si vas sobre esa línea, entonces adelante, estás en camino justamente de ser autodidacta. No te descartes, no te descartes, eso es lo que yo te diría, no te descartes, porque a veces decimos, uy, no, es que tengo que ser disciplinado, tengo que ser constante y eso no va conmigo. No te descartes de entrada. Por eso quise compartir hace un momento ese pequeño tip o recomendación. Empieza tendiendo tu cama para que veas que puedes desarrollar ese hábito. Aunque falles al inicio, no importa, vuélvelo a intentar al día siguiente y al día siguiente hasta que tú te vayas dando cuenta que eso ya lo generaste un hábito. Si tú logras ese primer pequeño paso, de verdad, créeme que puedes generar otro hábito en ti. Yo también te diría, empieza en pequeño, ¿sí? Así sean 5 minutos al día de leer un blog o de escuchar un podcast, adelante. También empieza en pequeño. Eso ayuda bastante para que vayas generando esta confianza y estos hábitos efectivos. Muy bien, tenemos otra pregunta. Abraham, ¿qué recomiendas hacer cuando el aprendizaje se vuelve tedioso? Uy, muy buena pregunta también. ¿Qué recomiendo hacer para cuando el aprendizaje se vuelve tedioso? Ok, la voy a responder como si tú fueras alumno, ¿vale? Bueno, en ese momento hay varias recomendaciones que yo te diría. Uno, ten a la mano un vaso de agua, la mera verdad, porque el vaso de agua te ayuda también a que tú te hidrates, ¿sí? El estar hidratado nos ayuda también a estar atentos. Fíjate que, bueno, en esta oportunidad de estar en clases en línea se permite hasta comer, ¿no? Se permite de alguna manera, a lo mejor hasta comer, ¿no? Y más si es un proceso de ser autodidacta. Hazlo. ¿Por qué? Porque incluso hasta el hecho de masticar un chicle, de tener cierto alimento en el estómago, nos permite como sentir una mayor energía y conectarte más con la información. Eso hasta desde el punto de vista fisiológico nos ayuda, ¿no? Comer un poquito, o un chicle, o tomar agua. Yo te diría, ten eso a la mano y en este momento yo sé que en clases presenciales no es posible, pero vamos, quizá en esto de tener clases online es una licencia, ¿no? que tenemos. Sobre todo el tener agua, hidrátate. Esa sería una recomendación. ¿Qué otra te doy también cuando se vuelve tedioso? Bueno, tú puedes, por ejemplo, si estás recibiendo la clase, hacer preguntas, ¿no? Para buscar que sea más, a lo mejor, tal vez el que sea tedioso, estoy suponiendo, porque no conozco el caso personal, si no lo quieres compartir aquí en el espacio de comentarios, hazlo para entender un poquito más. Pero yo te diría, a lo mejor, si nada más estás recibiendo información y es tedioso, el que tú tomes la iniciativa y hagas una pregunta, a lo mejor al docente, abre esa oportunidad de romper con esa frecuencia, ¿no? En la que vas todo el tiempo, nada más recibir información. Entonces, preguntas relacionado al tema, ¿verdad? Hacerle un proceso interactivo también nos ayuda a romper con esa monotonía que muchas veces se tiene. Yo te diría que es eso. O bien, otra última, hacerlo hasta por bloques. Voy a suponer nuevamente, si tu proceso de aprendizaje a lo mejor es e-learning, es un autoaprendizaje, o sea, hay una grabación ya en video y no hay un docente en vivo que te está atendiendo y solamente miras videos, hazlo por bloques, ¿no? Si tú te vas dando cuenta que a lo mejor porque es en la tarde, acabas de comer, te empieza a dar sueño, etcétera, velo haciendo por bloques, ¿no? Dices, bueno, 10, 15 minutos, ok, estoy al pendiente de eso, hago una pequeña pausa, ¿sí? A lo mejor me estiro,
me levanto, camino tantito 3, 4 minutos y regreso a atender el resto de la clase. Eso también puede ayudar en un proceso e-learning, cuando ya hay algo grabado, que tú lo vayas haciendo por bloques. 10, 15 minutos es una recomendación. Ok, bien, agradecemos por supuesto que hayan estado en contacto con nosotros en este webinario de la Universidad Cuauhtémoc que hemos preparado para ti. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes estudiantes que nos estuvieron siguiendo en vivo. Yo quiero cerrar precisamente esta transmisión, pues simplemente invitándolos a que vean su educación como ese proceso, como decía Albert Einstein, ¿no? La oportunidad para enriquecerte como persona, más allá de las cuestiones a lo mejor tediosas que sobre la marcha sentimos. Velo como algo que te va a nutrir, porque déjame decirte algo bien cierto. La educación es la mejor herencia que puedes tener. Yo en algún momento lo escuché, no me lo creí en su tiempo, pero al día de hoy yo agradezco, en el caso de mis padres, que me han dado esa educación, porque es lo que a mí me permite ser un profesionista y ser persona. Aprovecha esa educación que tú estás recibiendo de tus maestros aquí en la Universidad Cuauhtémoc y comprométete, ve ese proceso educativo como un reto de aprendizaje. Elige verlo así y de verdad, créeme que si tú cambias tu manera de ver las cosas, también esas cosas pueden cambiar para ti. Evita estudiar nada más para un examen, mejor estudia para enriquecer tu vida. Ok, gracias por esta transmisión. Nos despedimos enviándoles un cordial saludo y deseándoles un excelente día a nombre de la Universidad Cuauhtémoc.